primas para hacer cosas es indiscutible, ¿no? Pacificar, ¿no? Entonces, pero que no necesariamente se tienen los instrumentos. En México no se tuvo, ¿no? Y yo creo que lo que pasó en el 2008 es precisamente parte consecuencia del aumento del precio de los alimentos. Sí, seguro. Sí, yo estoy, el costo de la canasta. Sí, yo también, yo creo que eso es, que digamos el gobierno tardó en reaccionar, no se hizo el ajuste ni a ninguno de los mecanismos de la Secretaría a tiempo para revolucionar, es un problema muy serio, ¿no? Entonces, Jaime hizo mucho hincapié en el factor demográfico, y estoy de acuerdo con él en que subyacente, pero no lo hemos podido medir, pero está el factor demográfico en muchos de los elementos que están pasando, porque obviamente con la transición demográfica ya no hay tantos niños en primaria, sobra dinero para pasar a los invertir en la posprimaria, ¿no? Que es lo que pasó en Brasil y México. Se impulsó mucho el poder seguir ampliando la educación básica, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde el factor demográfico entra en determinar cómo cambió la composición de la oferta. No sé cuál es el orden de magnitud y no sé tampoco si el análisis de regresión agregada nos lo ve. O sea, tengo mis dudas, ¿no? Por eso estoy, ahí yo creo que tenemos todavía que seguir investigando cuál es el papel subyacente de la transición demográfica, porque Argentina no estaba viviendo esa transición. Tampoco la está viendo Chile, entonces nuevamente tenemos países en donde estaban beneficiando de la transición y otros que no, entonces no es sistemático si hacemos el mapeo en los que observamos la caída en la desigualdad, pero creo que es un tema que debiéramos de analizar con más cuidado. Jaime mencionó algo que, Armando, que preguntó cuando estaba yo hablando de Ramón, sí. Que estaba preguntando sobre, es una pregunta interesante para México. En otros países, como hubo crecimiento, no podemos decir que hubo crecimiento con caída en la pobreza, porque en México hubo efectivamente estancamiento, caída en la pobreza, caída en la desigualdad, y en Brasil también. Argentina, Perú, Bolivia, estos son países, Chile, no, crecen, y entonces es otro caso. Jaime comentó que considera, y yo coincido con él, que en México el capital humano no es la restricción para el crecimiento. Entonces, lo que pase con el capital humano no necesariamente es algo que va a modificar el potencial de crecimiento inmediatamente, ¿no? Puede ser que en el largo plazo sea importante, pero hoy no. Entonces, de alguna manera, sí puede ayudar a la distribución y a la reducción de la pobreza. Y eso es importante. O sea, para mí que me digan, bueno, que los pobres en Brasil crecen como los chinos, y los ricos crecen como los alemanes, ya me deja más contenta, aunque Brasil crezca en per cápita el 2%, ¿no? Es diferente. ¿Qué tal si creciera en per cápita el 2% y los ricos crecieran a tasas chinas y los pobres como los alemanes? Que era lo que pasó muchas veces en el pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido... El crecimiento nos explica por el cambio de la oferta y la demanda de trabajo calificado. ¿En dónde lo que? Crecimiento al 10 y pico % en el nivel, en el vecino. No, eso se explica en buena medida por las transferencias y salario mínimo. Bueno, el salario mínimo, pero no en el sentido... Sí, eso ahora voy, pero no en el salario mínimo en el sentido que lo mencionó Jaime, a eso voy. Sí, o sea, yo creo que en el nivel más bajo, parte importante, se explica por eso, pero también, no lo mencioné porque no hay tiempo, en Brasil lo que encontraron es que ha habido una reducción en la brecha salarial entre las grandes metrópolis y las municipalidades medianas, lo cual indica que hay un cambio también en cómo se está desempeñando el patrón de crecimiento, o sea, que se está yendo al hinterland, cuestión que no sabemos bien qué es lo que está detrás, si tiene que ver con la soja o tiene que ver con, digamos que es muy caro trabajar en las metrópolis y las empresas están mudando, pero hay un cambio. De los nuevos coroneles. Bueno, pero hay un cambio ahí que tiene que ver que puede explicar por el mercado laboral. Y por cierto, cuando hablo de mercado laboral no quiere decir el mercado sin redes y todo eso, o sea, todo está, digamos, dentro de esto puede haber muchos factores que intervienen en definir lo que es el mercado, no es el libre mercado. Salario mínimo. En Brasil y en Argentina, como saben, hay políticas muy activas de mercado laboral, ¿no? Salario mínimo, en el caso de Argentina no solo salario mínimo, sino también hay mandatos de incrementos salariales
en empresas privadas, hay muchas, digamos, y apoyo a los sindicatos. Entonces hubo un cambio de reglas del juego en el mercado laboral. Ahora, en el caso de Brasil, según los autores, el impacto en el mercado laboral no es necesariamente igualador del salario mínimo, porque sube de los formales, pero entonces baja la demanda de empleo, se genera más oferta en el sector informal y cae el de los informales, el análisis de ellos. Donde sí es importante es porque se indexan, o como se diga, no sé cómo se dice, indexan o indexan, no importa, todas las transferencias al salario mínimo. Entonces, cualquier cosa que haga con el salario mínimo en Brasil, el Bolsa Familia, el beneficio de prestación y la seguridad social, todas suben, aumentan. Entonces, ese es el efecto. Sí. Pero ese es el efecto importante del salario mínimo en el caso de Brasil, es indirecto a través del gasto público en transferencias, ¿no? Entonces creo que te contesté al tema. O sea, yo creo que, como estoy totalmente de acuerdo contigo, que tenemos que ver el papel de la demografía y pero que creo que el papel de la desigualdad en este periodo ha sido muy importante para explicar la reducción de la pobreza, sobre todo en la última década. Y que con respecto a tu pregunta de por qué tiene sentido analizar el régimen político, esa era una pregunta más bien que había un proyecto en el Wilson Center en Washington que estaban analizando las nuevas izquierdas y ver qué impacto estaban teniendo. Entonces querían saber si había un impacto que se manifestara en la manera en que los indicadores típicos de progreso social se movían, ¿no? Entonces, primero hicimos un análisis descriptivo, entonces en el descriptivo salían mejor los populistas que los socialdemócratas, y los dos salían mejor que los no de izquierda. Y cuando se empezó a hacer controlar por efectos fijos y otras cosas, lo que se encontró es que los casos de Argentina y Venezuela lo que han logrado es revertir la tendencia creciente, que en Venezuela en el periodo largo vino creciendo, como sabemos, o sea, fue muy mal distribuida la renta petrolera en el pasado, pero que lo que están haciendo es beneficiándose muy fuertemente del auge. Y en el caso de los otros parece que es un quiebre estructural, ¿no? En el caso de Brasil y Chile. Y eso es interesante después ver por qué políticas usan, es otra pregunta, pero la pregunta per se, sobre todo para los politólogos, les interesa mucho saber si hay una relación entre el signo del gobierno y qué es lo que pasa. Fernando, el término, no sé qué decirte respecto a los datos, porque ahí tenemos que sentarnos y tal vez tú con John, que comparten con Eval, pueden sentarse y ver qué encuestas usaron cada quien, porque en el libro tenemos más o menos las mismas variables que tú tienes y sí nos da una cosa diferente. No, ellos también. Porque la parte esta es la que calcularon de los cambios es de la ENIC también. Entonces, lo que hay que hacer en todo caso es sentarse casi la hipótesis es que usaron el error estándar por default en el Stata, y eso supone nuestro error de signo. Pero eso es para definir si es estadísticamente significativa la diferencia o no. Pero también tenemos una diferencia en la evolución, porque en alguno de nuestros el pico es en el 96, en el tuyo es el 94. Entonces, creo que lo que valdría la pena, fuera de broma, es que con Gerardo Esquivel y con John, que son los coautores, que se sienten y vean cuál es el origen. Los errores estándares, los datos que se usaron en el capítulo son diferentes a los que presenté del análisis global, porque el global viene de CEDLAC, todos, porque preferí usar una sola base. No sé qué hace el CEDLAC para medir las deviaciones estándar y definir si utiliza eso. Que te pediría, si me mandas un correo, yo se los reenvío y le preguntamos a ellos, ¿no? Pero, digamos, a ti también te da una disminución, y depende de la variable que uses, vas a decir si es estadísticamente significativa o no. El tema es que el problema en México es que empezó a crecer otra vez la desigualdad, ¿no? Entonces no sabemos si revirtió la tendencia o fue un efecto coyuntural de la crisis. Ese es el signo de pregunta. Eso es lo que a mí me preocupa de México, que volvió a subir, ¿no? Entonces, que un cambio de signo. Respecto a no sé si pusieron después de gracias, bueno, hice un cálculo muy así de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los ingresos más altos que tenemos en las encuestas?
El ingreso más alto de las encuestas, el país que tiene un ingreso más alto es de los 2 hogares con ingreso más alto. Ingreso por hogar es Brasil de $70.000. Argentina, el ingreso más alto es de $14.000 por mes. No están los ricos. De hecho, yo saqué datos de Forbes y de Merrill Lynch. Merrill Lynch saca todos los años un informe sobre la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, a ver cuántos serían los ingresos mensuales y también calculé el de Slim con un rendimiento promedio del 5%, digamos, que es el rendimiento normal, en tiempos normales, no en tiempos de crisis. Entonces, yo no llego a ver. Bueno, el de Slim me dio que, digamos, con base en la riqueza que dice Forbes que tiene, serían $145 millones al mes. Con un rendimiento del 5%. $145 millones al mes. En América Latina, según Merrill Lynch, hay, qué sé yo, ¿cuántos hay? Hay 4 millones de personas que tienen lo que llaman ellos personas con riqueza neta alta y después riqueza neta ultra alta. Riqueza neta alta es que tengas más de $1 millón sin contar tu casa habitación ni tus coleccionables, o sea, los vinos y eso, ¿no? Y la riqueza, entonces, digamos, 64.000 me darían por persona, si vemos a los de riqueza alta, tendría, y el que más se parece eso es Brasil, pero ahí era a nivel del hogar, o sea, no tenemos a los ricos, ¿no? Entonces, esto nos dice claramente, no. El tema es cuando corriges si la tendencia cambia o no. Bueno, aquí aprovecho para hacer un llamado de que hagamos el movimiento que quiero que hagamos. Lo que se necesita para descalcular esto son los datos de los retornos de impuestos, no con nombres, ¿no? Pero la manera en que el equipo de Alvaredo y Piketty calcula esto para todos los países del mundo, con los reportes fiscales, todos los países de la OCDE lo dan, excepto México, que es miembro de la OCDE, y en América Latina el único país que soltó con cierta ligereza estos datos es Argentina, lo cual me sorprendía, pero después dije, no, claro, están peleados con los ricos, pues tiene sentido soltar esa información. Entonces pudieron hacer el cálculo y tenemos el Gini, pasa a la siguiente gráfica. O sea, cuando se corrige por esta subdeclaración con los datos de los impuestos fiscales, el Gini de Argentina sube al que está aquí, ¿no? Este es el Gini de la encuesta y sube hasta casi .60. ¿Sí? Este es el de la encuesta y este es el de cuando corriges, ¿no? Entonces se te sube varios puntos porcentuales, como esperen. Pero la tendencia no cambió, también cayó. Sí, porque no tenían datos más hasta el 2004 soltó. Bueno, pero igual ya ves que se corre. Pero digamos que esto es lo máximo que pudimos hacer para checar. Queda la incógnita. No sé si el resto de Argentina se porta igual, no sé si el resto de países se porta igual. Para saberlo necesitamos esa información. Nosotros lo solicitamos el año pasado un grupo de nuevo curso de lo solicitamos, no recibió ni respuesta. Bueno, no le puedo, las respuestas son graciosas. Yo tengo, porque el grupo de Facundo Alvaredo es argentino y se escribió con la Comisión de Transparencia de Hacienda y le contestaron, no se las dieron. Entonces, sí es importante por la transparencia y ahora que va a salir toda la discusión sobre la reforma fiscal, saber qué está pasando. Es muy importante, perdón. Sí, no. Es que es muy importante por las implicaciones políticas que tienen unas u otras estimaciones. La discusión no es de unos que creen que la desigualdad no se puede corregir y otros que creen que sí. Claro, puede ser, pero esa no es tan importante. Lo que es importante es las conclusiones, las implicaciones que uno saca de un examen como este. Y luego la traducción a la política. Si no tenemos esa cumbre, en el caso argentino tenemos una cumbre que te puede explicar muchas cosas, no sé si lo están viendo, pero sí, nos ha dado unos coeficientes de Gini muy por encima de los que nos dan los datos normales y una tendencia que tú es que es igual, pero es en 2 años. Bueno, pero nada más. Entonces, si no tenemos toda la información que tú dices que tenemos que tener para sacar conclusiones de más envergadura, sí es complicado, oyéndolos y luego oyendo Cortés
Bueno, yo decía, ¿y por qué ahora que disminuye la desigualdad tan significativamente según tú? ¿Por qué es ahora que la sociedad comienza a plantearse el tema de la desigualdad como tema central de sus reflexiones, aunque sean balbuceantes? ¿Por qué hay un time lag en la sensibilidad social, o porque la sociedad se ha concentrado, la demografía se ha concentrado en las ciudades y entonces la desigualdad es más flagrante? ¿No? Pero si tú me dices, no, están equivocados porque la desigualdad tiende a disminuir y se sostiene. Entonces digo, bueno, puede que sí, yo no lo estoy negando, pero si no tenemos en todo el cuadro, sí es complicado sacar conclusiones del tipo, más allá de si es estadísticamente significativo o no. Tú lo dices, política y socialmente significativos es la pregunta, no es lo mismo. Por eso la pregunta inicial es, ¿por qué tanto es tantito? Yo creo que abordar esa cuestión sí es importante, entre otros para no caer en estas polarizaciones que no nos llevan a ningún lado, no sobre los que creen que no se puede resolver el problema de la desigualdad jamás, ¿no? O los que creen que por alguna razón se resolvió. Por ejemplo, para ir al tema tuyo, si no metemos, digamos, si metemos todo eso, entonces yo puedo decir, en estos datos de reducción de la desigualdad tuvieron una gran importancia el mercado, para cuya operación se crearon condiciones de posibilidad, educando a los jóvenes y entonces aumentando la oferta de trabajo calificado. Dos, las transferencias públicas, y abajo el cambio demográfico. Bueno, eso opera en un universo reducido, donde no está la luna. Entonces ahí sí opera el mercado, opera la demografía y opera el gobierno. Si metemos en lo otro, ya no sé. No, y además, o sea, yo creo que bueno, los temas que abriste son muy complejos, porque el tema de la desigualdad se ha vuelto ahora universal, ¿no? O sea, es un fenómeno interesante, porque en el pasado lo que trabajábamos sobre desigualdad eran bichos raros, generalmente nos consideraban siempre la ultraizquierda, no sé qué. Ahora se ha gentrificado, ¿no?, el tema de la desigualdad. Y está en todos lados, ¿no? La China están obsesionados sobre la desigualdad en Estados Unidos. Bueno, entonces, la percepción, yo creo que lo que pasa y las percepciones son también otro fenómeno que hay que entender por separado. En la Argentina la gente obviamente está contenta con la redistribución que se está haciendo. Independientemente si ve lo que pasa o no en el tope, ¿no? La gente, los viejitos reciben una moratoria previsional, los desempleados reciben jefes y jefas, ahora van a recibir asignación. Entonces, y ahí han votado a favor del gobierno que ha estado redistribuyendo, ¿no? La percepción en México, creo que el hecho de que hay todavía muchos claroscuros y, como tú dices, que mucho puede estar en lo urbano, ¿no? Y además, en lo urbano, la gente pobre urbana a lo mejor está, no está en la parte baja, está en la parte media. Y eso no son necesariamente lo que mejora nuestra situación. Entonces, esto también te explica por qué puede haber descontrol. Pero digamos, hay un montón de cosas muy interesantes ahí que desafortunadamente tu límite de tiempo no permite ahondar. Pero, porque le quería contestar a Ciro, que tiene razón. Sí, yo lo mencioné al pasar, pero no puse los datos. La participación femenina es impresionante como subió en los últimos 15 años, y subió relativamente más, efectivamente, en el grupo de más bajos ingresos. Y que esto ha contribuido. Ahora, puede ser que sea efecto ingreso en los países donde has tenido poco crecimiento o retroceso, pero también ha pasado en los países donde tienes muy alto crecimiento, ¿no? Entonces es un fenómeno más generalizado del aumento en la participación, y excepto para el caso del Perú es un incremento igualador. En el caso del Perú no, en los países que hemos visto, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la paciencia.